a esta sesión del Diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, donde el tema a tratar será las mujeres en la ciencia. Mi nombre es Yolosóchitl Sánchez Guevara, yo trabajo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, sede o Campus Morelos, y estoy también involucrada en el programa Adopta un Talento como tallerista para formación y desarrollo de habilidades científicas en jóvenes y adultos. Y justo le puse este título de Mujeres en la Ciencia, las curiosas intrusas, porque yo creo que una característica de la gente que esté con ganas de hacer ciencia, incluso las mujeres, esta curiosidad y esta intrusión, creo que es lo que nos ha permitido abrirnos a espacio y saber la importancia, o más bien demostrar la importancia de las mujeres en la ciencia. Entonces, empecemos un poco pensando y viendo a nuestro alrededor y teniendo los ejemplos que normalmente tenemos, ¿cómo es la sociedad laboral femenina? La sociedad laboral femenina en este siglo, en el siglo actual, se ha abierto muchos espacios y entonces podemos ver la participación, sentir la participación y conocer la participación de mujeres en muchísimos ámbitos. Pero las primeras académicas, si estamos hablando ya de la parte de estudios y más enfocados a la parte de ciencia, solamente nos remontamos a mediados del siglo XIX, es donde en la época en que las mujeres logran ser aceptadas en las universidades. Y es hasta principios del siglo XX cuando hay ya la incorporación de profesoras investigadoras en instituciones de educación superior. Anteriormente no se le permitía a la mujer estudiar, no se le permitía obtener un título, y esto generalmente las limitaba o las sesgaba a seleccionar algunas carreras si es que la familia, la sociedad les permitía incluso incursionar en los estudios. Y los ejemplos más clásicos tenemos a Marie Curie en 1905, que fue la primera mujer contratada por una universidad francesa, que incluso ya no es nacionalizada francesa, pero logró incursionarse en estos grandes espacios del continente europeo, que eran los forjadores en ese momento de toda la parte científica y de la ciencia dura. Y otro ejemplo también es Cecilia Paine-Gaposchkin, que fue la primera profesora contratada en Harvard. Ella también migró a los Estados Unidos por el interés de sus investigaciones y fue una de las precursoras junto con Marie Curie en poder dar estos espacios a las mujeres que permitían justamente a través, en este caso, de la astronomía, por ejemplo, y de observar que el componente principal de las estrellas era el hidrógeno, que puede tener un espacio dentro del grupo de científicos que en ese momento era dominada por los hombres. Y ejemplos de mujeres en la ciencia hay muchas. Entonces podemos a lo mejor encontrar a una Rita Montalcini, que vivió más de 103 años y hasta el último día de su vida fue una neuróloga y una senadora, que justamente habla sobre el crecimiento de los nervios y cómo se mantienen sanas las neuronas, que incluso la llevó a ganar un premio Nobel en 1986. O tenemos gente que a través de su desarrollo militar o en la milicia, como Grace Hopper de Estados Unidos, logran desarrollar lenguajes, por ejemplo, que ahora son los programas informáticos para los negocios como el COBOL. O a lo mejor una Vera Rubin, que es una astronauta, o nos vamos al otro lado del mundo hacia Austria, y entonces tenemos una Hedy Lamarr, que era una mujer realmente que se dedicaba a la actuación, muy bella, pero además fue coautora de muchos de los trabajos de tecnología en los que se basa ahora el Wi-Fi y todas las comunicaciones cibernéticas que nos están ayudando muchísimo, cuando ella lo que hace es que estudia espectros ensanchados para saltos de frecuencia y logra con esto saber cómo se pueden establecer las comunicaciones a larga distancia. Pero también tenemos mujeres iraníes como Mira Sakani, que lamentablemente ella muere muy joven, a diferencia, por ejemplo, de Montalcini, y muchísimas otras mujeres que han logrado permear y que han logrado plasmar todo el conocimiento ahora en espacios donde antes se consideraba que era importante esconderlas, donde las élites intelectuales no les permitían estar, y ahora todas ellas se ganan un espacio en la ciencia. Y estos son por mencionar solo algunos de los tantos ejemplos que tenemos. Ahora,
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres o cómo las mujeres incursionan en la ciencia? Pues primero deben estudiar una carrera científica. Y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que debemos de considerar si decimos cómo logramos que las mujeres estén en estos espacios. Y entonces, las mujeres representan, según la UNESCO, las 2/3 partes de los 875 millones de población adulta analfabeta. Por ejemplo, en Asia Meridional, aproximadamente 3 de cada 5 mujeres son analfabetas. Y en África y en la región árabe, donde hay una preponderancia de la religión, por ejemplo, la mitad de las mujeres son analfabetas. Por otro lado, la ONU nos dice que sí se han logrado avances y que en el mundo de las mujeres, en cuestión, por ejemplo, de niveles o mujeres que estudian y que han logrado tener una licenciatura o una maestría, se ha alcanzado cierta paridad en algunos países. Por ejemplo, el 53% de los estudiantes ahora son mujeres. Lo que no pasa, por ejemplo, todavía en el doctorado, donde sí hay una subrepresentación, pero ya hay 43% de las mujeres en los espacios de estudio que normalmente eran solo dominados por los hombres. Y entonces aquí estamos pensando y hablando de la selección y cómo las mujeres deciden estudiar o no. Ahora, una cosa que en los siglos anteriores era muy importante era esas cualidades femeninas. Dijeron, perfecto, vamos a dejar que las mujeres entren a estos espacios porque son perfectas, porque son cuidadosas y porque se esmeran. Y esas eran cualidades que eran muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en la industria farmacéutica, que fue uno de los espacios donde se empezaron a incursionar las mujeres en México. Había estas escuelas, sobre todo en América Latina, que están muy asociadas con tradiciones y cuestiones de cultura, estas escuelas normales de artes y oficios. Y entonces empezaron a apreciar las aptitudes femeninas y dejaron los espacios o las clases de bordado y de decorados para poder utilizar estas habilidades que decían que solamente las mujeres tenían y entonces les iban a dar un rendimiento. Sin embargo, toda la cuestión de elaboración de teorías y grandes descubrimientos era para los hombres. Y el trabajo manual y técnico eran lo que normalmente se le asignaban a las mujeres porque sus características las permitían. Y entonces aquí veíamos que la flexibilidad de aprender o la flexibilidad de proponer nuevos retos todavía no estaba muy declarada en las primeras mujeres que empezaron a incursionar en los campos de la ciencia. Ahora, las mujeres empiezan a incorporar a la educación superior y entonces hay un salto muy grande. O sea, en 1969 solamente teníamos el 17% de las mujeres a nivel licenciatura estudiando alguna carrera relacionada con la ciencia. En 1970 ya había un poco más de mujeres, pero no fue el salto hasta 20 años después, en 1990, donde se logra esta casi paridad con los hombres, que es del 40.3% de las mujeres estaban ya involucradas en una licenciatura que tuviera que ver con la ciencia. En el 2000 aumenta a 47.2% y cabe señalar que la UNAM, que es una de las universidades con mayor prestigio en América Latina, en 1994 se logra esta proporción de 50 y 50%. Por cada hombre había una mujer que ahora ya incursionaba y decía, sí, yo puedo estar en una licenciatura en ciencia y además la aceptaban. Cambian también las políticas de selección. Ahora, en el 2003, en general y haciendo un promedio y pues excluyendo a la UNAM, todavía tenemos un 48.7%, pero esta diferencia a los primeros años donde Marie Curie tenía que luchar por poder tener un espacio, poder tener incluso el espacio que utilizaba su difunto esposo, ahora ya estaba abriéndose una posibilidad para que fuesen, que hubiese paridad. Uh-huh. Y por ejemplo, en México, si hablamos de la matrícula de las mujeres en licenciatura, incluso es sesgado, ¿no? Y hay algunos estados que desde el 2003 lograron ya cierta paridad a nivel de educación superior, donde había más o por arriba del 50% de la matrícula estaba compuesta por mujeres. No hay así un estudio muy claro de la relación, por ejemplo, a la mejor socioeconómica o cultural con estos estados, y lo que no sabemos qué tan fluctuante, cuánto se ha mantenido esta proporción para decir que efectivamente tenemos una paridad de que las mujeres escogen carreras científicas con el mismo deseo, con la misma porcentaje que los hombres.
Y vean esto, por ejemplo. Ahora, las mujeres dicen, bueno, voy a estudiar una carrera de ciencias porque se permite, porque puedo, porque ya hay una apertura. ¿Y cuáles son las áreas que se seleccionan? Y entonces este es un estudio que hacen, o se sale de los anuarios estadísticos de la NUYES, que es una de las maneras en que se puede organizar la información con esta asociación. Y si se dan cuenta, en 1980, por ejemplo, en las ciencias agropecuarias, las mujeres representadas con M solamente era el 8% con respecto al 92%. Al final de la tabla, si se dan cuenta, en el 99, lo que podemos ver entonces es que ahora ya este porcentaje sube, aunque solamente es un cuarto de representación con respecto, por ejemplo, a los hombres. No así en las áreas, por ejemplo, de educación y humanidades, donde generalmente el porcentaje de mujeres es muchísimo mayor con respecto al de los hombres. E incluso en 1999 estamos viendo que ya hay más mujeres, 66%, que deciden estudiar carreras de nivel o de educación superior dedicadas a la educación y a las humanidades. Y, por ejemplo, en ingeniería y tecnología, seguimos teniendo esta desproporción donde 7 de cada 10 estudiantes serán hombres y solamente de 2 a 3 serán mujeres. Y entonces, ¿por qué se está seleccionando esto? ¿Por qué estamos decidiendo que entonces las mujeres no podemos escoger todas las áreas, incursionar en todas las áreas? Un poco de datos más actualizados son, por ejemplo, estos que se tienen de la UNAM. Con esas carreras nuevas, que van ya más enfocadas o hacia una línea de investigación más actual, por ejemplo, bioquímica diagnóstica o ciencias genómicas o químicas de alimentos, donde estos habilidades que se decía que tenían las mujeres, como ser muy precisas, muy esmeradas, muy entregadas, pueden ser muy valoradas. Entonces vemos que cambia la participación de las mujeres por carrera a nivel licenciatura. Por ejemplo, mientras en el 2009 teníamos 56% de mujeres que se dedicaban a la biología, en el 2012 sube a un 62%. No es un salto muy grande, pero sí estamos viendo, si nos damos cuenta que, por ejemplo, un 62% quiere decir que hay más biólogas o habrá más biólogas que biólogos. No así, por ejemplo, en la parte de las ciencias de la computación, donde los niveles todavía quedan por debajo del 20% y donde tenemos aproximadamente, ahí incluso aquí se muestra una disminución, donde el 15% de las mujeres deciden formar parte de estos grupos de ciencia de la computación, que todavía es dominado por los hombres. Ahora, si hay un incremento en la educación superior, o sea, las mujeres escogen una carrera de educación superior, que no por esto nos va a decir que todas se van a dedicar a la investigación y a la ciencia. Sin embargo, todavía esta proporción pues no es la sugerida o la alcanzada, pensando en todas las recomendaciones que dan estas instituciones, sobre todo para los países en vías de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de un estudio en la UNAM donde revisan 8 programas de maestría que se ofrecen en la UNAM y entonces se dan cuenta que en 5 de ellos las mujeres tienen una participación de menos del 50%. Y es lo que les decía, o sea, a lo mejor en las ciencias, ingeniería de la computación, no hemos llegado a ese al menos al 20% que representa un porcentaje mínimo en comparado con otras áreas donde sí se ha visto apertura. Física, por ejemplo, todavía no tenemos un 20%, y matemáticas, aunque ya hay más matemáticas, seguimos siendo 2 mujeres por otros 8 hombres que existen en un espacio, y todavía son áreas subrepresentadas. Pero ¿por qué no incursionamos? Y se sabe que en México, por ejemplo, el 33% de las investigadoras son mujeres. Y ese dato no queda muy lejos de los datos a nivel internacional. Pensando un poco en nuestros pares y pensando un poco, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Porque ahora estamos hablando ya de ciencia y de carreras en donde podemos movernos y ejercer, estudiar en un espacio y movernos en otro. Estas brechas en la selección de la matrícula, que al final va a ser lo que impacte en la profesión de las siguientes generaciones de mujeres,
sigue habiendo disparidad, por ejemplo, en relación a cómo las mujeres eligen las ciencias básicas o ingeniería, y este es un ejemplo del lado izquierdo de un caso de Costa Rica, donde normalmente o donde se representa aproximadamente del 30% de las mujeres escogen estas carreras que son más aplicadas y que implican más matemáticas, por ejemplo, y los hombres mantienen aproximadamente un 60, un 70% de estos espacios. En el caso de Cuba, por ejemplo, donde tenía toda una influencia comunista, y bueno, Rusia de aquellas épocas tenía un buen impacto sobre ese país y fomentaba mucho el estudio de ciencias. El 53% de las mujeres, por ejemplo, que se dedican a la ciencia, están más dedicadas a las ciencias aplicadas como biología o química. 79%, o sea, la mayoría de las mujeres se dedican a las cuestiones de salud. Y física y matemática sigue siendo subrepresentada, a diferencia, por ejemplo, de las ciencias sociales, que también obviamente son ciencias, pero es a donde más se dirigen las mujeres que deciden estudiar alguna carrera científica o que va a hacer este proceso o este juego de analizar datos, por ejemplo, ¿no? Ahora, a nivel mundial, estos son datos de la UNESCO, donde en 2018, o un corte hasta el 2018, nos dice, como yo les decía hace un momento, que el 30% de las mujeres, o más bien, las 30% de todo el grupo de investigadores en el mundo son mujeres. Y entonces hay diferencias por regiones. Bueno, en este caso, por ejemplo, no tenemos datos de Australia, no tenemos datos de Norteamérica, pero si vemos estos colores morados donde los colores o los tonos más intensos representan que hay un 70-100% de mujeres dedicadas a la ciencia y baja hasta un 0, un 30%, podemos ver que hay diferencias en las regiones, por ejemplo, en Asia Central, que es donde se reportan el 48.5% de mujeres involucradas en una actividad científica, y hasta el 23% en el sur y occidente de Asia. México está dentro del promedio del porcentaje de mujeres que se involucran en las actividades científicas, pero de todas formas todavía es menor a lo esperado. Y esta paridad que decíamos de 50 y 50% que se da en los salones de clases, todavía no se representa cuando ya hablamos de que las mujeres migran hacia el espacio laboral o hacia el espacio profesional, donde se van a dedicar realmente a ser mujeres investigadoras. ¿Qué pasa en Europa? Porque muchas veces comparamos y decimos es que los países primermundistas han logrado quitar estas barreras de género, han logrado involucrar a lo mejor con nuevos programas de promociones o de estímulos a las mujeres para poder elegir las carreras científicas, pero no solo elegirlas, sino dedicarse a trabajar en el espacio de investigación. Y vemos que efectivamente, o sea, los porcentajes pues no son tan diferentes. Tenemos 53% de las mujeres que se dedican a la ciencia, por ejemplo, en Macedonia, contra algunos porcentajes todavía muy bajos de más o menos el 30%. En algunos casos estos datos solamente están hasta el 2016, 2017 o algunos incluso hasta el 2008, por ejemplo, como en el caso de Albania, ¿no? Pero en promedio se puede decir que exactamente todavía no se llega a un 50% una integración, una mujer por un hombre en los espacios de investigación, incluso en estos países que se consideran con una economía más estable, más sólida y con alta trascendencia o con alta procesos históricos que llevaron a hacer de la universidad un espacio muy importante en la sociedad, ¿no? Las universidades europeas eran los grandes espacios donde se forjaban los pensadores incluso de ciencias sociales. ¿Y qué pasa en América? En América, curiosamente, con los datos que tenemos aquí, por ejemplo, de Venezuela, que solamente son los datos se hace un corte hasta el 2016. En Venezuela, fíjense cómo el 61.4% de las mujeres están identificadas que se encuentran en un espacio de investigación. Obviamente, cada uno de estos
países define qué significa que una mujer esté en un espacio de investigación, qué significa que una mujer haya logrado un espacio o una paridad. Por ejemplo, aquí podemos considerar a lo mejor a todos los técnicos académicos o a todas las mujeres que están siendo docentes por asignatura, y entonces vemos que los porcentajes pueden ser diferentes. Por ejemplo, en Venezuela, que sabemos que es un país en que tiene a lo mejor ahorita de los mayores problemas económicos, sin embargo, le apuesta a la ciencia venezolana, posiblemente como una de las formas para resolver algunos problemas relacionados a la economía, a la sociedad. Pero vean México. México aquí, hasta el 2018, estaba, como les decía, estamos en el 33% de mujeres dedicadas a la investigación, por arriba del 30% que podría considerarse la media, pero todavía no sabemos qué pasó con ese 20%. La UNAM logró tener una mujer y un hombre en cada salón, por cada mujer o por cada hombre, el contrario, pero al final cuando ya se involucran en los espacios de ciencias, cae a solamente el 30%. Pero ¿qué pasa? No se seleccionan, las mujeres se pierden en el camino, cambian de carrera, deciden hacer algo más. Esas son las grandes cuestiones. Y vean, por ejemplo, países considerados fuertes en general, por ejemplo, Argentina, Uruguay, que son los países en donde se considera menor analfabetismo, incluso en Cuba, pues seguimos en estos porcentajes entre el 40 y el 50%, pero como les decía, con cierto sesgo por definir realmente qué se considera que una mujer esté en un espacio científico, solo por ingresar a la universidad, aunque no tenga las mismas condiciones. Ahora, es muy importante que las mujeres se estudien una carrera científica, se involucren en una carrera científica, pero en algún momento también es importante que se involucren en los espacios donde se toman decisiones, en los espacios donde se van a construir los nuevos reglas y lineamientos para saber qué sigue en la ciencia, hacia dónde va la ciencia y cómo yo promuevo que la ciencia siga siendo parte de un sistema económico, social y político de un país. Y entonces, en este cuadro, por ejemplo, igual de información de la UNESCO, vemos que hay asociaciones de universidades en el mundo y el porcentaje de mujeres que dirigen estas instituciones, pues no pasa del 5%, del 6% en algunos casos, como decía, por ejemplo, en las universidades europeas, que tienen una gran trascendencia en la cuestión de educación y de formación de investigadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en América Latina solamente el 4% de las mujeres involucradas en las universidades son las que dirigen o son las que en algún momento pueden tener injerencia directa sobre políticas educativas. Y estos números son importantes como recordarlos, porque a veces dicen, bueno, es que las mujeres están muy ocupadas haciendo ciencia, pero también si uno quiere cambiar un sistema o quiere apoyar a que un país tenga mujeres más involucradas en la ciencia, este es un factor muy importante a considerar. ¿Las políticas científicas son hechas por mujeres o solamente son hechas por hombres, en donde no se permean muchos de los conceptos de estudio de género? Y bueno, esto no es una cosa que se haya olvidado y que no se sepa y que no se tenga información, ¿no? Desde 1965 hay un artículo muy bonito en Science y que dicen, ¿por qué las mujeres en ciencia son tan poquitas? ¿No? Y entonces hacen este estudio que más bien tiene un contexto social y psicológico sobre por qué las mujeres deciden no seguir una carrera de ciencia y por qué se restringen, además, dentro de esa gama amplia de posibilidades de ser científicas, porque se van a ciertas áreas y no están permeando en otras o no se involucran, por ejemplo, como lo decíamos, en cómputo, ¿no? En matemáticas, ¿no? Y entonces es a partir de este estudio justamente que, bueno, ya tiene prácticamente más de 50 años, pero son de los estudios clásicos donde se consolida y dicen, claro, debe haber una relación entre ciencia y género. No se les ocurrió solamente a las mujeres llegar y decir, ahora me quiero meter a estos espacios. ¿Por qué hacen este cambio de decisiones? Y
además de eso, bueno, hay toda una plataforma o bases de datos científicos donde se empiezan a involucrar estos estudios de género y se abren. No solamente son los espacios de las mujeres en la sociedad, pero es las mujeres en la sociedad científica. Y entonces podemos encontrar actualmente más de 4.500 publicaciones donde habla justamente de los números, sobre todo de números en este momento, de cuántas mujeres hay, cuántas mujeres no hay y por qué deciden estar ahí, ¿no? Al principio solamente se preguntaban, nos hacía, como les decía, numeralia y decían, ¿por qué? O cuestiones relativas que tengan que ver con el acceso de las mujeres al sistema de la ciencia. Decían, este porcentaje entra, este porcentaje no. En este país pasa esto y en este no. Pero después, una cosa que ha surgido y que le llaman ahora la segregación horizontal es justamente saber, o el interés ya se va más focalizado a conocer por qué las mujeres no eligen ciencia o por qué eligen las ciencias en menor medida que los homólogos masculinos. Todos decidieron estudiar una carrera, ya tenemos el 50% de los salones con hombres y mujeres, ¿y por qué no se dedican después a la ciencia? ¿No? Esto es lo que han hecho muchos de los estudios de géneros en ciencia, y las bases de datos están llenas porque además depende mucho del contexto social, político, económico, esas decisiones por las que todavía no hemos ganado un espacio más digno, por ejemplo. Ahora, si hay políticas a nivel internacional, como les decía, la mayoría hechas por hombres hasta el momento, con muchas asesoras mujeres, con muchos ejemplos de mujeres, y entonces podemos ver, por ejemplo, ¿no? Aquí en el caso de las ciencias naturales, y esta es una página de la UNESCO que es una página que normalmente se actualiza y que está siendo alimentada por todos estos datos que surgen en las universidades, pero también por todos los estudios de género que se han involucrado mucho en la ciencia. Y entonces, por ejemplo, podemos ver que hay programas como el STEM, que es matemáticas, ingeniería y la ciencia y la tecnología, pero además dirigidos hacia el género, y entonces surgen programas, por ejemplo, como Saga, ¿no? Y entonces la idea es, así como lo que se propone este tipo de programas, y esto es a nivel internacional, es reducir estos espacios o estos huecos justamente en estas áreas de STEM, sobre todo a nivel de investigación, pero iniciando desde la educación. Creo que esa es una de las claves porque dicen, ¿por qué las mujeres no eligen carreras de ciencias? Pero también podemos irnos incluso más atrás. ¿Por qué no les presentamos carreras de ciencias a las mujeres? Por ejemplo, las madres, las maestras, las formadoras, o incluso los formadores, los maestros y los padres. ¿Por qué no promueven el interés de los niños por la ciencia desde edades tempranas para que elijan una carrera, pero que además se dediquen a una carrera científica? Se trata también de tener datos muy claros, porque si antes el caso de Marie Curie a lo mejor y el caso de Kapuskin eran casos virtuales o casos que se iban a recordar siempre en la historia, estos porcentajes han cambiado y es muy importante saber por qué las mujeres eligen ciencia y en qué espacios están eligiendo ciencia. Hay uno de los datos que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que dicen que en Birmania el 75% de la gente que hace ciencia son mujeres, y son números muy elevados, o no sabemos cómo consideran estos cortes, pero sería muy interesante, por ejemplo, ver que sí existen algunos lugares en donde las mujeres sí permiten estar o permiten decidir las políticas científicas con su quehacer profesional de todo el tiempo, ¿no? Y esto, por ejemplo, esta página de UNESCO de Ciencia y Género, es importante tenerla muy en mente cuando se quiere pensar en hacia dónde vamos las mujeres y qué espacio nos podemos abrir. Ahora, hay otros estudios, por ejemplo, uno de cultura, género y matemáticas, y una de las cosas que analizan y dicen, bueno, ¿por qué las mujeres no están eligiendo después a pesar de elegir carreras científicas, qué pasa y por qué ya no se dedican a la ciencia? Y entonces hay programas como este de PISA, que son los programas internacionales para evaluar los estudios, y es todos los países que estén involucrados. Y en México particularmente, esos son datos del último estudio de PISA que fue en el 2018,
En México dice que si bien las niñas obtienen medias inferiores en las evaluaciones, inferiores a las evaluaciones de los niños en matemáticas, tienen mejores resultados en lectura. Y las niñas más chicas, o bueno, las niñas que están en ciertos rangos de edad de 15 años aproximadamente, superan ligeramente a los chicos en ciencias por 2 puntos. Eso es en el promedio de todos los países de la OCDE cuando se les aplica el examen de PISA. Sin embargo, en México, los chicos o los niños superan a las chicas en ciencia 9 puntos. Entonces, una de las cosas que está pasando es que desde las evaluaciones hay un cierto sesgo que dicen los hombres son mejores en ciencias, los hombres son mejores en matemáticas. Y a pesar de que el promedio de lectura, promedio de matemáticas y promedio de ciencia en México, representado con estos puntos rojos en cada una de estas columnas, todavía está muy por debajo del promedio de la OCDE. Ajá. No tenemos estos buenos niveles de promedio de lectura, matemáticas y ciencias que deberíamos de tener en la formación de los jóvenes, o sea, ¿qué hacen lo que pueden aprender los jóvenes? Pero además tenemos este estudio de género en que nos dice, no, los hombres son los que deben hacer ciencia, porque las mujeres no tenemos esa capacidad. Y muchas veces las políticas de verdad se basan en este tipo de exámenes, donde no permiten esta flexibilidad cerebral de decir, bueno, más bien tendríamos que hacer un programa donde ahora las mujeres sean las que se fomente el estudio, por ejemplo, de matemáticas, pero también a los hombres el estudio de lectura, para que también ellos tengan posibilidad a lo mejor de migrar a las áreas donde las mujeres están siendo más representativas y entonces tener una combinación de género en todas las áreas de ciencia. Porque tampoco se trata de feminizar totalmente a la ciencia, pero sí compartir los espacios. Otra cosa que dicen en este espacio de PISA, y que estamos viendo cómo las ciencias sociales y el estudio de género en la ciencia son herramientas muy importantes para definir por qué sí las mujeres en ciencia y por qué no, es que hay una correlación positiva entre desigualdad y brecha de género en matemáticas. Y que esto, bueno, desaparece cuando hay sociedades más igualitarias, ¿no? Y que la elección de los estudios de las chicas tienden a ser más diversa. Y muchas veces, yo les decía de verdad que esos exámenes, estas evaluaciones en matemáticas donde dicen los hombres son mejores en matemáticas que las mujeres, puede ser una de las explicaciones de por qué desde esas decisiones políticas que toman los hombres para definir los espacios de las mujeres, está siendo más tendiente a decir, mujeres dedíquense a ciertas áreas, no usen estos espacios porque son los hombres quienes los dominan, son los hombres con los que tienen estas habilidades demostradas por una evaluación. Y entonces este puede ser una de las posibles explicaciones y de los posibles puntos donde tenemos que poner mucho énfasis. Si ya logramos que las mujeres estén en los espacios de las universidades y seleccionen ciertas carreras, entonces ahora el asunto es lograr cómo incursionar en todas las áreas del conocimiento, pero además cómo perpetuar ese no solamente estudio, sino hacerlo, profesionalizarlo y hacer que ahora las chicas que estudian ciencias realmente se hagan ciencia o sean investigadoras y se puedan abrir espacios. ¿Qué es lo que se ha logrado o lo que lograron a lo mejor los dos ejemplos que pusimos al inicio? Cuando a pesar de las contrariedades y arbitrariedades y pocas posibilidades, decidieron que podían abrirse estos espacios y tener un nombramiento, por ejemplo, en una universidad pública, ¿no? Ahora, en México, una cosa que pasa es que normalmente las investigadoras o los datos que se tienen, por lo menos de estos últimos 10 años, es que trabajan en los sectores académicos y públicos. Siempre a lo mejor con este afán de ser formadoras y ser solidarias y en los espacios donde yo puedo tener mayor impacto y donde puedo servir más. Y los hombres tienden a ser seleccionados o ellos a seleccionar los sectores privados. Y entonces ahí se ve una disparidad en cuanto a los salarios y las oportunidades. Y esto a lo mejor no es algo que
que impacte mucho, por ejemplo, a una alumna de doctorado que termina y tenga un espacio en una universidad. Claro que va a elegir un espacio en la universidad, claro que va a decidir ser parte del cuerpo académico de una universidad, a lo mejor pensándolo como su primera opción y a lo mejor independiente incluso de la cuestión salarial. Pero a la larga, todas estas disparidades pueden tener algunos otros resultados no muy positivos. Por ejemplo, cuando entran a la edad reproductiva, cuando entran a la edad en que ahora tienen que tener a lo mejor más responsabilidades y a lo mejor un salario no les permite tener un transporte digno, por así decirlo, y entonces empiezan a ver ciertas limitaciones que la mujer a veces lo ve como un punto de reflexión en decir, bueno, yo ya estuve tanto tiempo en un espacio académico y público, ¿cuánto más debo de seguir haciendo este sacrificio? Porque ahora tengo otras necesidades, otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que en el SNI, que es una de las maneras de considerar el reconocimiento a las mujeres como investigadores o científicas, pero además también es una manera de tener un incentivo, un estímulo económico. Anteriormente el 81%, el 82% de los investigadores involucrados en este sistema eran hombres y solamente el 18% eran mujeres. Actualmente se ha logrado invertir. Casi 4 de cada 10 integrantes son mujeres. Eso también ha sido un espacio que se ha ganado en la parte de los estudios de género y de ciencia. Y bueno, actualmente tenemos, por ejemplo, una directora ahora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tenemos ya más mujeres que participan en el tipo de decisiones donde se elige quiénes son los investigadores reconocidos en un sistema, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en México, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en categoría de Ciencia y Tecnología, solamente el 7% de las mujeres han sido galardonadas, han sido investigadoras, ¿no? Y entonces, si tenemos un 30% de mujeres que se involucran, quiere decir que este 7%, pues todavía falta, y no creo que sea capacidad, no creo que sea poco ganas de recibir un premio o de un reconocimiento a su trabajo o su trayectoria, pero puede ser o porque no están representadas no estamos representadas en todas las áreas de las mujeres, o porque hay algún sesgo, alguna cuestión de género en la decisión a lo mejor de los premios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, también en los estudios de género en la ciencia? Han visto la importancia de los medios de comunicación, de la imagen de la mujer, y cómo estas son un punto muy importante para la difusión de la cultura feminista y científica. Mientras las mujeres se empoderen más de los espacios científicos, serán las mujeres los que convenzan a las propias mujeres e incluso a los hombres de la importancia de ser científicas y de seleccionar carreras en la ciencia. Hace 5 minutos me enteré que, por ejemplo, Brenda Valderrama, una doctora investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, obtiene un premio al periodismo científico. Es una persona que está involucrada en la parte de investigación y además está involucrada incluso en la parte política y toma de decisiones en el estado de Morelos, pero además también decide incursionar en la parte de la divulgación, porque ¿cómo queremos que las mujeres sigan aprendiendo, sigan haciendo ciencia y vean una posibilidad profesional, un espacio científico? Justamente esa es una de las cosas muy importantes que se tiene que fomentar, la divulgación de la ciencia con acrecentando la cultura científica en la población femenina. Y entonces ahí tenemos muchos espacios que ustedes en este diplomado seguramente van a conocer, seguramente han conocido y seguramente tienen muy buenas ideas en donde toda esta transmisión de información, tanto en la radio, televisión, revistas, medios ahora más digitales, las mujeres pueden obtener todas estas herramientas científicas que se requieren, pero ¿por qué no que sean las mujeres las que generen este tipo de investigaciones? Ciencia de mujer a mujer, que de alguna manera nos permite comunicarnos en el mismo tono, con la misma lectura y con el mismo vocabulario, que permita que sigamos las mujeres siendo las que estudien ciencia y las que trabajan en ciencia. Ahora, falta mucho, sí. Hay que ampliar todas estas políticas y considerar
de una manera integral esto de género, ¿no? Entonces hay que involucrar la educación, el trabajo y la familia. Hay una cosa muy chistosa que han habido áreas que se dice que se han feminizado. Por ejemplo, ciencias sociales y administrativas o la salud, como veíamos en el caso de México o en el caso de las mujeres cubanas, donde la mayoría de las investigadoras ahora involucradas son mujeres, pero no ha ocurrido lo contrario, y esto de que se masculinicen algunas áreas que tradicionalmente se consideran femeninas como humanidades y educación. Porque también esto, obviamente estamos en una balanza, si queremos tener realmente 50% o paridad de hombres contra mujeres haciendo ciencia, también tenemos que fortalecer que no haya picos en las áreas de estudio, sino que todas las áreas de estudio podamos considerar esta paridad. Eso es muy importante para el desarrollo de los proyectos científicos como país y la distribución incluso de los recursos, ¿no? Las matrículas de posgrado siguen siendo mayores en los hombres que en las mujeres. Y la cuestión, esto que tenemos de por qué los hombres tienen mejores salarios en las partes de cuando ya se dedican a estudiar, ¿no? Veíamos hace ratito que una de las posibles explicaciones es que los hombres normalmente tienden a irse al sector privado, pero todavía no tenemos muchas mujeres, estos espacios que dejan en el sector público todavía no son realmente conquistados un 100% o un 50% por las mujeres. Falta todavía mucho investigar, por ejemplo, y saber, a ver, ¿qué pasa con las mujeres? Y los estudios de género dedicados a la ciencia son muy importantes y la cuestión de los números y la divulgación científica nos permite ampliar este panorama que nos ayude a saber las mujeres dónde trabajan y en qué trabajan después de que han terminado una carrera universitaria, porque tenemos 50%, pero ¿a dónde se van? ¿Qué porcentaje realmente ejerce su carrera en el área de estudio o en qué terminan trabajando? Si están haciendo otra cosa que sea diferente, a lo mejor aceptando un salario ínfimo. En caso de los salarios que son mínimos y que tienen un buen trabajo, más bien, en caso del mínimo en que se obtiene un buen trabajo, a veces tienen dobles o triples jornadas de trabajo y puede ser en detrimento de la salud física, psicológica y emocional. Entonces, ¿esto hasta cuándo puede seguir? Y ahí veíamos una cuestión a la mejor biológica que yo le decía, la maternidad, por ejemplo, tiene un espacio, una etapa biológica que a veces se combina con estos de sacrificios que yo hago por obtener un buen trabajo. ¿Hasta cuándo podemos permitir y prolongar este tipo de trabajos que a lo mejor no era el deseado desde un inicio? Porque las mujeres al final dicen, bueno, seguimos con nuestros roles impuestos a las mujeres y tenemos que ser madres o queremos ser madres, esposas y amas de casa, ¿no? Ahora, sí hay en estos estudios de género estas ideas de impulsar la perspectiva de género como eje transversal en la educación superior del país. Y hay muchísimos programas que se dedican a promover que las mujeres se involucren en las carreras científicas, pero tenemos que ir más allá. O vamos más abajo, que esto ocurra desde la primaria, desde el jardín de niños y se estimule el desarrollo de habilidades científicas en las mujeres, pero que una vez que están ya inmersas en las carreras científicas, puedan realmente apropiarse de los espacios de investigación y ciencia y que no sea una cuestión de limitarme o de quedarme fuera y logré estudiar matemáticas, pero yo no voy a poder desarrollar ese proyecto porque mis habilidades como mujer no me lo permitan, ¿no? Y sí, es una cosa que tenemos que hacer todos. O sea, estos estudios de género deben ser realmente integrales porque tienen que ser funciones, se tiene que permear o incidir en funciones sustantivas como docencia, investigación, en toda esta parte de extensión, y en base que se involucren órganos de gobierno, las instancias académicos administrativas, todo el presupuesto y financiamiento, la evaluación de derechos humanos, información estadística. Por ejemplo, en la UNAM, una de las universidades con mayor prestigio en América Latina, es hasta el 2005 que se abre un espacio de perspectiva de género, y entonces podemos ya tener estos, primero podemos tener datos, segundo podemos tener espacios y tercero podemos tener propuestas e ideas que vayan más allá de lo que falta ahora. Fíjense, por ejemplo, en la cuestión de los salarios, ¿no? Decíamos que las mujeres, y estamos
hablando del 2003, o sea, ya hace casi 17 años que estamos hablando de esto, la diferencia de salarios de mujeres, o del salario de las mujeres y de los hombres, en la UNAM, por ejemplo, y podemos ver que todavía los hombres, cuando consideramos más de 10 salarios mínimos como uno de los rangos mayores que se consideró aquí, los hombres todavía tienen mayor representación en este tipo de rangos económicos que las mujeres, ¿no? Y ha cambiado un poco, pero no ha sido, todavía no tenemos el mismo nivel o 50% de las mujeres ganando los mismos salarios que los hombres, ¿no? Se tienen, por ejemplo, datos en Europa que en 1970 las mujeres ganaban 39% menos que los hombres. En los 80 ganan promedio 23% menos que los hombres y en el 2018 se está hablando que la diferencia ya solamente es de 12%. Obviamente esto está involucrado muchos, porque si uno va a las políticas de las universidades nos puede decir, aquí hay equidad de género y todos ganan igual, pero estamos hablando de todas las prestaciones que implican estímulos, premios, horas extras, que por la condición muchas veces de ser hombre y de tener tiempo para poder dedicarme a la investigación, es que ocurren este tipo de diferencias o disparidades donde todavía tenemos los salarios en ciencia que no son equitativos, que no son iguales. Y que claro que permean en las decisiones de las mujeres o las decisiones a largo plazo para seguir estudiando, trabajando o incluso dedicando más horas a los espacios de investigación, ¿no? Ahora, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que Marie Curie, de verdad era impresionante el trabajo que hacía, gana 2 premios Nobel y demás, pero en una carta, cuando se queda viuda de manera accidental, él escribe una carta a su hermano y le dice, tengo mucho trabajo, y habla de que tiene una casa, y que tiene unas niñas, y que tiene que enseñar, y que tiene que ir al laboratorio, y no sabe cómo se las va a arreglar. Y bien, esto al principio yo decía, wow, Marie Curie puede ser una gente impresionante que se formó contra todos los cánones establecidos y nunca se quejaba y nunca pasaba absolutamente nada, pero de verdad que también ella tenía todos este tipo de problemas o cuestiones en la mente donde sabía que tenía que responder a ciertos ámbitos que la sociedad le imponía, ¿no? Y entonces estamos viendo que bueno, estamos hablando de 1905, después de ganar un premio Nobel y unos pocos años antes de ganar el segundo, donde ella sí se considera una mujer y sí dice, es que sí hay algunas cosas que yo solamente las tengo que hacer, ¿no? Y las sociedades siempre nos dividen, ¿no? En 3 ámbitos. Como tú como mujer tienes que responder en el ámbito doméstico, en el ámbito público y en el ámbito privado. También como hombre, pero fíjense bien. Por ejemplo, dicen que la vida académica, o se tenía mucha esta idea de las responsabilidades domésticas, solamente enfocadas a las mujeres, y que la vida académica estaba diseñada alrededor de la noción de los profesores investigadores tienen tiempo completo. ¿Por qué? Porque hay una mujer que lo sostiene, que está muy recluida en toda la parte de las doméstico y tiene que hacer, dar las condiciones indispensables para que los hombres tengan libertad y entonces poder tener igualdad de acceso a lo público, ¿no? Y esto estamos hablando de las creencias o las ideas de, como siempre decían, ¿no? Atrás de un gran hombre o un hombre brillante hay una mujer. Pero esto de atrás, ¿en qué condiciones se establecen? Y, por ejemplo, estudios del 2006, no hace muchos años, cuando se les pregunta cómo se administra el tiempo entre las actividades laborales y personales en la población académica que tiene familia, se sabe, por ejemplo, que las mujeres tienen en las actividades laborales y de transporte, pueden gastar el 57.3% del tiempo de vigilia, es el tiempo que están despiertas, porque además del tiempo de vigilia es muchísimo menor que los hombres, por ejemplo. Y aquí es donde yo les decía, por ejemplo, el impacto del salario. Una mujer que no tiene un salario a lo mejor equivalente no puede tomar un taxi todos los días. A lo mejor tiene que recurrir a los servicios públicos, que lo que le repercute es en el tiempo de dedicación a lo mejor alguna actividad científica o alguna actividad de docencia, ¿no? Tiene que además tener cuidado de personas dependientes y otras actividades personales. Si estamos hablando de personas dependientes de hijos, padres,
o incluso vecinos o familiares. Y eso le puede llevar hasta el 50% del tiempo de vigilia. Y entonces ocurre que se traslapan las actividades laborales con las personales y de repente hay días en que hay 1 hora y media en que ya no sabes hacia dónde ver y hacia dónde hacer. Y entonces pueden ser más de 17 horas o el 9.3% del tiempo de vigilia que las mujeres tienen o deben o quieren o consideran que las responsabilidades domésticas también se les tiene que dar cierta prioridad. Y por ejemplo, las académicas, y esto es un trabajo del 2010, dicen que se sabe que las académicas invierten por lo menos el doble de horas que los académicos en actividades relacionadas con el ámbito doméstico, ¿no? Y en el ámbito doméstico me refiero a todas las actividades académicas fuera y dentro del hogar, porque a veces también estas no se ven, pero también existen. 54% de las tareas domésticas las hacen las mujeres, que son más de 10 horas semanales, contra el 28% de las tareas que las hacen los hombres. Y hay otro estudio, por ejemplo, en la UNAM, más focalizado en que dice, todas estas tareas de ámbito doméstico, y yo les decía, es de todo lo que se hace en la casa, como preparar alimentos, pero también lo que se hace afuera, como ir a comprar víveres, pagar servicios y cuidar niños, que implica transporte y demás. Las mujeres, por lo menos en la UNAM, dice que implica eso 28.5 horas a la semana, comparado con sus parejas o familiares masculinos, donde solamente involucran 10 horas a la semana. Y vean que es prácticamente lo triple, y entonces dicen, ¿y a qué horas hago investigación? ¿Y cómo me puedo yo involucrar de la misma manera que la investigación? Y entonces empiezan a retractar o irse hacia atrás porque dicen, no tengo tiempo. Y esto de verdad que es una cosa muy importante para los estímulos, para los salarios, para los espacios, para la aceptación de aquellas tareas de investigación que implique realmente estar todo un día en un laboratorio o todo un día en un salón de clases formando a los siguientes alumnos, ¿no? Y vean, los testimonios de las responsabilidades familiares para las académicas, o sea, son reales. Estas son mujeres, otros testimonios muy sencillos de mujeres que ya están contratadas en la UNAM y que trabajan en el ámbito científico, pero dicen, hay que planear bien para poder tener el compatible con el trabajo y con el ser madre. Son 2 trabajos de tiempo completo y requieren mucha energía. Se sacrifica la recreación, la vida social. Y sí, trabajas 40 horas por la que te contrata la UNAM, pero también trabajas 80 horas de mamá y 95 horas como ama de casa. ¿Y a qué hora? Estos son 2 ejemplos de una tabla, de un estudio muy bonito que hacen en la UNAM, justamente el Programa Universitario de Estudios de Género, y dice, bueno, vamos a ver qué pasa con las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Y entonces solamente les pongo 2 de las muchas tablas y de los muchos datos que se tienen para conocer la realidad de por qué a lo mejor las mujeres deciden no dedicarse tanto tiempo, y no es capacidad, simplemente puede ser oportunidad a la ciencia. Por ejemplo, en la primera parte vemos que las horas a las semanas dedicadas a la doméstico, familiar y personal, y estamos hablando del 2009, en los colores morados vemos el tiempo o las horas en que las mujeres dedican a una actividad. Por ejemplo, aquí en el cuidado de niños u otras personas, estamos hablando de 20 horas contra 10 que dedican los hombres. En preparar los alimentos también es el doble de tiempo. En la cuestión de comprar los víveres, ahí sí hay una igualdad, por así decirlo, y en el pago de servicios. Pero se dan cuenta, implica estar fuera de la casa o hacerlo por internet incluso, ¿no? Pero si se trata de limpiar la casa, de cuidar niños o cuidar toda la ropa, las mujeres son las que dedican muchas más horas. Y estamos hablando de mujeres contratadas en ámbitos, ya sea de que son profesoras de asignaturas, técnicos académicos, profesor de carrera o investigadores. En cuestión de la población académica, en la segunda gráfica, donde vemos la población académica, en donde siente que ha visto afectada su trayectoria por el cuidado a terceros, y esto solamente pongo una gráfica donde el cuidado a terceros implica hijos, porque además hay padres, abuelos, sobrinos o hermanos. El porcentaje de mujeres que están representados en las barras moradas, que cree que ha habido alguna afectación porque tiene que tomar ese tiempo para hacer un cuidado extra, son de 20 o 30%, por ejemplo, los técnicos que pueden ser técnicos académicos o el profesor de carrera o el investigador o el profesor de asignatura. Y esto lo dividen por puesto académico porque cada puesto académico tiene
diferente grado de compromiso, diferente número de horas implicadas en su contrato, pero pese a eso estamos hablando aproximadamente de un 20%, 23% de las mujeres que dicen, sí he visto afectado mi desempeño a lo mejor en el académico, mi posibilidad de hacer otras cosas, porque tengo que regresar a estos espacios que socialmente se le ha asignado a las mujeres. Y por ejemplo, los hombres dicen, no, no tengo ningún problema y esto no me ha afectado, porque a lo mejor ni se dedican a ello, ¿no? Ahora, hay un ejemplo muy bonito y decir cómo las mujeres no solamente saben cuidar personas, no solamente saben cocinar, no solamente saben dedicarse a los espacios de cuidado y de responsabilidades como lo veíamos anteriormente. Y las habilidades y las capacidades femeninas que tanto se valoraban en los siglos pasados, donde la farmacia tuvo un auge muy importante, también se ha visto en otros ámbitos. Y este Clan Lee que a mí me gusta mucho porque es un ejemplo de cómo un investigador decide que quiere estudiar a los primates, que quiere estudiar tanto gorilas y la importancia de cómo se comunican, por ejemplo, los gorilas, pero se da cuenta en 1960, por ejemplo, que no hay doctoras que se dediquen a estudio de los primates. A partir de este tipo de estudios, donde él selecciona a Guda, a Lafosse y a Galdicas, que son 3 mujeres de diferentes nacionalidades, y empieza a proponerles este tipo de proyectos, en los 70 tenemos ahora 50% de doctoradas en el ámbito de la primatología. Y en el 99, 78% de mujeres doctoradas en el ámbito de primatología. O sea, a partir de ejemplos como estos de decir, sí, las mujeres pueden todas estas habilidades aprovecharse en el cuidado a lo mejor de terceros, pero también aprovecharse en conocer, en este caso, qué pasa con los primates o los orangutanes de diferentes partes del mundo y entonces responder a preguntas que la primatología como evolución, como comportamiento, la etología necesitaban ser contestadas por estas habilidades que tenían las mujeres. Entonces es un ejemplo de que 3 mujeres lograron hacer un gran avance que incluso impactó en que otras más decidieran y vieran que hay una posibilidad de espacio de campo para incursionar como investigadoras. Y por ejemplo, podemos tener muchísimos ejemplos de mujeres que han tenido triunfos, logros y se han abierto espacios, ¿no? Y cada vez podemos encontrar este tipo de ejemplos, como esta niña que acaba de ser nombrada la niña del año, científica investigadora que tiene solamente 15 años y por haber descubierto cosas que a ella le preocupaban y que tenía esta noción de decir, ¿cómo puedo analizar el plomo que está en el agua? ¿Cómo puedo dejar de que exista el ciberacoso? ¿No? Y una frase muy chistosa que a mí me gusta dice, no intentes solucionar todos los problemas, concéntrate en el que más te entusiasme. Este entusiasmo creo que en donde más podemos observarlo es en los niños, en los jóvenes, y que es ahí entonces donde tenemos que promover que se entusiasme y porque piensen que pueden ser científicos, que pueden estudiar ciencia, pero que además pueden ser investigadores o llegar a ser profesionales en este ámbito. Ella dice, si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo, ¿no? En un acto de humildad que es bastante interesante para una niña de 15 años, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa si desde antes impulsamos la ciencia, la ingeniería, las artes, las matemáticas en las escuelas? ¿No? Y ahora, las mujeres que inspiran. O sea, tenemos todos estos ejemplos de mujeres, en este caso en los premios Nobel del 2020, ya sea en química, por ejemplo, o en física, donde tenemos a esta mujer, por ejemplo, Andrea Ghez, que estuvo compartiendo el premio Nobel con otros 2 investigadores, y entonces una de las cosas que ella en su discurso dijo es que quiero inspirar a otras mujeres para que puedan estar en estos campos de la astronomía, ¿no? Que fue más bien ella la que dijo que todas las, aunque muchas de las nebulosas o los cuerpos estelares estaban compuestos por ciertos gases, ¿no? Y en el caso de las tijeras o del método de edición genómico tan importante CRISPR-Cas, fueron 2 mujeres justamente las que recibieron este premio Nobel de la Ciencia. Y tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre poner, es que decir, las mujeres impactando o incursionando en los espacios políticos. Angela Merkel es uno de los casos, que es la canciller alemana que fue física, pero que además era muy buena en matemáticas y en el idioma ruso, y además decidió dedicarse a la química cuántica. Y entonces ella ha sido un ejemplo donde dicen, con estas cosas que aprendí en la ciencia, como recopilar información, ser honesta y tener
siempre buscando que haya un resultado, es lo que me ha permitido a lo mejor ser buena, la buena o la mejor persona que decida cuáles son las políticas. Y tenemos un ejemplo de cómo ha manejado, por ejemplo, esta pandemia del COVID, ¿no? Y ella ha sido ejemplo para que muchas de las mujeres que han incursionado en la política tengan al menos a una científica al lado en la parte de asesoría. Tenemos, por ejemplo, a María del Pilar Carrión, que es de las primeras mujeres en que dirige un instituto de ciencias nucleares, el ICN de la UNAM, que este era un instituto donde los hombres predominaban y decidían, y hay todavía un cierto porcentaje, alto porcentaje de hombres que dirigen las ciencias nucleares en este país, pero ya tenemos a alguien que decide, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, Diana Manso, que también es una mujer que fue reconocida por ese trabajo de investigación periodística de energía limpia, y entonces también las divulgadoras de ciencia son muy importantes para esta toma de decisiones si habrá más o no mujeres. Eva Ramón Gallegos, que además hizo una gran contribución en cómo erradicar el virus de papiloma humano, o a lo mejor gente tan joven, por ejemplo, como es Samantha Peña, que dicen vamos a ir a otros espacios como Dinamarca para buscar cómo podemos tener mayor acceso a estas vacunas del COVID. Pero no solamente en otros países, sino vámonos más lejos, ¿no? Y entonces hay ahora mexicanas que han sido seleccionadas para hacer experimentos en el espacio. O mujeres que deciden, vamos a erradicar un gran problema que justamente es cómo incursionar en la radiooncología para poder tener mejores herramientas y disminuir esos grandes porcentajes de mujeres mexicanas, incluso que mueren por problemas de cáncer, ¿no? Y entonces se certifican en el extranjero. Susana López Charterón, que es otro ejemplo de mujeres en ciencia en México, además, que trabaja en el Instituto de Biotecnología, que ahora está jugando un papel muy importante en la pandemia del COVID para decidir qué vacunas sí, qué vacunas no, y cómo vamos a manejar, por ejemplo, incluso estos procesos de vacunación que están muy cercanos a ser aplicados en el país, con un tiempo récord en que las vacunas normalmente se hacían en 10 años y ahora se están logrando que pasen las primeras etapas en 2 años, ¿no? Y también tenemos astrónomas mexicanas, así como Gaponsky era la primera que tenía un trabajo en Harvard por sus estudios de astronomía. La doctora Silvia Torres es una de las primeras que obtuvo a nivel nacional el doctorado en astronomía, incluso fue asignada como la presidenta de la Unión Astronómica a nivel internacional, una mujer mexicana que lo que decidió es seguir esa elección de carrera y ser una investigadora, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres que se involucran más en la, como decíamos, en la farmacia, pero también en la salud, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, la doctora María del Sol García, que es de las primeras mexicanas que hizo un trasplante de corazón en México, en América Latina, y además utilizaron métodos de robótica, ¿no? O las que han sido empresarias o que van más allá en la parte, por ejemplo, de la industria, y entonces aquí están trabajando la doctora Gabriela León en hacer cosas que permitan detener pandemias simplemente con cuidados y conocimientos de cuidados de limpieza y de hábitos de mejor limpieza y conceptos básicos de microbiología. O no sé, por ejemplo, Ana Sofía Varela, que dice, bueno, yo voy a transformar el dióxido de carbono y convertirlo en otro compuesto a base de carbono, pero para tener una industria química, pero una industria limpia, ¿no? Y entonces es seleccionada por la ONU, incluso como de las 15 jóvenes científicas que son prometedoras, ¿no? Y tenemos el ejemplo claro de que afortunadamente tiene un espacio en este diplomado, que es la doctora Julieta Fierro, que es una astrónoma, que además de saber todo lo que pasa allá arriba en el universo, decidió incursionar en un ámbito muy importante que es la divulgación de la ciencia. Y esta doctora ha sido inspiradora a muchas otras mujeres que no solamente se han acercado al campo científico, pero han sobre todo fomentado o no han perdido la creatividad y la diversión por considerar a la ciencia un espacio probable. Y entonces una de las cosas que ella siempre promueve es decir, bueno, si los problemas tuvieran género, ¿por qué no las mujeres deciden, por ejemplo, o que son las mujeres las que sienten los dolores menstruales, por ejemplo, ¿por qué no son ellas las que deciden cómo hacer un remedio, o cuándo tomarlo, o cuándo sí, o cuándo no?
o cambiar esta idea de que los anticonceptivos solamente tienen que ser hormonales y tienen que ser las mujeres quien los tome, y por qué no hacer ahora un anticonceptivo masculino donde se quiten todos estos problemas de repercusiones secundarias por tomar hormonas en exceso, y entonces entender a lo mejor cómo es el gametocito masculino, el espermatozoide, el que tiene que ser el que sobre el que se trabaje para poder tener un anticonceptivo masculino. Y, por ejemplo, como decíamos hace rato, cómo vencer el cáncer de mama, que es un problema que realmente pues, solamente ocurre en las mujeres, bueno, también ocurre en los hombres, pero con mayor incidencia en las mujeres, y por qué no las mujeres, que son las que realmente tienen estas preocupaciones, estos problemas, puedan incidir. Hay espacio para ello, ¿no? Y gracias a que hay mujeres que inspiran, podemos tener ya ahora, por ejemplo, el Día Internacional del Emprendimiento Femenino, o podemos tener el Día de la Mujer y de la Niña en la ciencia. Y muchas de estas, como yo les decía, las mujeres también tienen necesidades. Por ejemplo, en Angola, de cada 10 mujeres, 4 o más son capaces de desarrollar sus propias empresas. Y en Chile y en Colombia también, porque tienen creatividad, porque tienen iniciativa. Obviamente tienen que tener un buen fondo genético, y me refiero al fondo genético científico, o sea, que hayan estudiado ciencia, que hayan incursionado en estos espacios para poder ser o investigadoras o científicas o incluso divulgadoras, ¿no? Y claro que hay en México, a partir, por ejemplo, del 1983 y hasta el 2009, y esta diapositiva puede alargarse más, todo estos surgimiento de grupos independientes de mujeres en la ciencia y conferencias promotoras que están apoyando al campo de la ciencia de género en México. O sea, es un poco para decir, no estamos solas. Se está cada vez haciendo estos estudios de género más enfocados a la ciencia porque se reconoce a la ciencia como un espacio muy importante en el desarrollo de un país, ¿no? Y bueno, hay casos como este en donde ahora ya las políticas o hay propuestas de políticas de la ciencia y tecnología en México de la perspectiva de investigadoras. Y a pesar de que no sea su mayoría las tomadoras de decisiones, no sean mujeres, sí se permiten hacer estos estudios o estas propuestas donde se considera equidad de género. Y no solo equidad de género, porque también es importante la participación de los hombres en estas decisiones, y entonces hay propuestas generales, pero propuestas que vayan más específicas a lidiar problemas de las mujeres. Por ejemplo, la extensión de las becas en el caso de embarazos, etcétera, etcétera. Y bueno, sin embargo, dicen es que sí existe discriminación y no nos podemos tampoco cerrar los ojos y decir todavía no hemos resuelto este problema de cómo permear realmente y cómo evitar desigualdades, evitar malos salarios, evitar que los tiempos nos consuman y nos quiten espacio para ser creativas y poder apoyar al país, ¿no? Y entonces aquí hacen una caricatura donde dicen, hay 7 datos que muestran que en la ciencia sí se discrimina a las mujeres, ¿no? Y entonces, el primero dicen, 30 o 28% de promedio que el personal en el mundo o el personal que hace investigación no es mujer, todavía existe, ¿no? Las investigadoras continúan subrepresentadas. Y entonces la investigación y el desarrollo de varias regiones del mundo. Estamos por el 30%, pero hay países o regiones que están por debajo todavía del 30%, ¿no? Solo en 1 de cada 5 países se ha alcanzado la paridad de género. 50 y 50% todavía no se logra. En 1 de 5 países es que las mujeres están incursionando en los campos científicos, ¿no? El número de mujeres sigue siendo, por ejemplo, en este caso en España, menor a la media, y todavía no se asciende en lo que respecta a las carreras científicas. Todavía en los salones, en las aulas de ciencia, hay más estudiantes, pero también hay más profesores hombres. En el caso de España, solo un 7% de las chicas de 15 años quiere dedicarse a profesiones técnicas. Y en el caso de los hombres estamos hablando del 20%. Cuando se hacen los estudios en las bachilleratos, escuelas secundarias, las mujeres todavía no deciden si quieren dedicarse a ciencia, por temores, por la sociedad, porque no tienen el mejor conocimiento de cuáles son las posibilidades de una mujer en estos espacios. Solamente el 3% de los Nobel de Ciencias se ha dado a alguna mujer. Por ejemplo, Andrea Ghez fue una de las 4 mujeres a las que se les ha dado un premio Nobel en física. O sea, muy poquito todavía el porcentaje, o muy poquitas todavía mujeres que son rectoras, dirigentes o las que llevan las decisiones, por ejemplo, en las universidades, o las que reciben más reconocimientos, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, de España, dice, el problema es tan evidente que el espacio europeo de investigación ha identificado la igualdad de género como una de sus 5 máximas prioridades. Y entonces, manos a la obra, si hay un problema, si hay que resolverlo, hay que tener datos, hay posibilidades y hay que trabajar desde chiquitos, pero hay que trabajar a lo largo de los espacios de las mujeres para que puedan tener esta balance también entre los estereotipos que afrontan las mujeres o que afrontamos las mujeres y todas estas cargas familiares que en algunos países se ven más pues más marcadas en alguna manera, ¿no? Y bueno, algo padrísimo es que podemos ahora leer, y aquí les dejo solamente algunos ejemplos de datos e historias. Como les decía, en la UNAM tiene todo un estudio desde el programa universitario de estudios de género que se llama Intrusas en la Universidad, y es un libro muy bonito porque habla de las vivencias reales de las mujeres en la ciencia. Hay estudios, aunque este ya es del 2005, pero es uno de los ejemplos muy bonitos de cómo la ciencia, tecnología y género en Iberoamérica se ha desarrollado, ¿no? Incluso aquí hay participantes de 3 mujeres mexicanas muy dedicadas a la divulgación de la ciencia. Hay un libro muy bonito que se llama Damas del Laboratorio y que justamente está, el prólogo es de Margarita Salas, una investigadora española que lamentablemente falleció el año pasado, pero que habla justamente de todas estas mujeres científicas en la historia y cómo tenían también sus historias y sus romances y sus problemas económicos y las persecuciones políticas, etcétera, 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 pero que pese a eso siguieron y decidieron quedarse en esos espacios. Mujeres en la ciencia, donde mencionan a, por ejemplo, a Marie Curie, a Meitner y a Noether, que son algunas de las principales mujeres que están en como los ejemplos en la historia. Este es un libro muy bonito del 2019 que también sería importante, a lo mejor que fuese un regalo de una mujer a una mujer. Mujeres matemáticas, en ese espacio donde todavía, a pesar de que Ada Lovelace hizo un trabajo y logró hacer de las primeras programadoras en el mundo, todavía no tenemos una representación muy importante, pero sí hay algunas que lo han logrado. Rita Levi Montalcini, que fue una de las, yo les comentaba, un premio Nobel, justamente hace también este libro que se llama Las Pioneras, y dice, las mujeres que cambian la sociedad y la ciencia desde la antigüedad hasta nuestros días. Este es un libro que salió en 2017, que está, por lo tanto, muy bien actualizado. Hay un libro muy bonito también que se llama Las chicas son de ciencias. Y este es un título que a mí me parece fabuloso porque hace un poco burla a esta frase que salió alguna vez que las mujeres somos de Venus y los hombres son de Marte o alguna cosa así, y donde enfatizaban mucho la diferencia de los cerebros y cómo las mujeres, por el tipo de cerebro que tenían, incluso tenían teorías del hermafroditismo y de la plasticidad cerebral, etcétera, no podían incursionar en ciertos ámbitos o en ciertas áreas de la ciencia, lo cual se ha desmitificado y entonces podemos ahora decir que las chicas son de ciencia, ¿no? Y es un libro también reciente del 2018 y si no, bueno, tenemos todos estos espacios cibernéticos y digitales donde podemos ver, por ejemplo, esto que es una página donde dice hay 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, con ilustraciones muy bonitas y que habla de las mujeres en la ciencia. Entonces, el compartir estos libros, el hacer estos libros, el entender estos libros, creo que nos puede abrir muchos ejemplos. Recordemos que la mayoría de las científicas decidieron ser científicas porque en cierta edad tuvieron un dato, una maestra o un regalo que les hizo cambiar este pensamiento. Y bueno, yo con esto quería agradecerles, hacer como un recorrido de ver cómo las mujeres tenemos obstáculos en la ciencia, pero son obstáculos ya sea que nosotras podemos, que a veces los ponemos nosotros, que nosotros podemos mismo quitar, que vamos avanzando todavía muy lentamente y eso es una cosa a nivel mundial, ni siquiera es una cuestión de las mexicanas o un problema de sociedad, pero que seguramente espero que yo sí pueda yo escuchar una plática dentro de 20 años, estas cuestiones de paridad cambien, haya esta feminización y masculinización de los espacios científicos porque podemos aprovechar todas las habilidades, tanto de hombres como de mujeres. Muchas gracias. Espero que esta información les haya servido y que puedan tener un enfoque entonces ahora desde el punto de vista de género para seguir haciendo este trabajo de divulgación y periodismo científico tan importante y tan importante que sea real, conciso, preciso y verdadero para poder desarrollar las ciencias en este país y en general en el mundo. Muchísimas gracias. Les dejo aquí mis datos de contacto por cualquier comentario, duda, y acuérdense que hacer redes y comunicarse es muy importante.
Gracias.